Muchos hemos escuchado la anécdota de John Sullivan, un boxeador de peso pesado que nació y vivió en los Estados Unidos en el siglo XIX, y que tenía una regla no escrita, por decirlo de alguna forma, que consistía en que cuando John visitaba un bar y bebía, todos los presentes en el bar tenían que beber también, de lo contrario John los retaba a pelear. Y quien en su sano juicio se enfrentaría a un campeón de boxeo de la categoría peso pesado siendo un humano promedio. En una de sus muchas visitas a los bares, John esperaba que todo marchara con normalidad con respecto a su regla, con lo que no contaba era que uno de los hombres presentes no seguiría ninguna orden, lo que provocó que John se le acercara y lo retara. Cuando John se le acercó se llevó una gran sorpresa, y con solo echarle un vistazo supo de quién se trataba. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Era nada más y nada menos que Louis Cyr, el hombre más fuerte del mundo en ese momento, y considerado por muchos el hombre más fuerte de todos los tiempos, lo que provocó que John reconsiderara su especie de regla e hiciera una excepción esa vez, que si me lo preguntan a mí, yo opino que ese tipo de reglas son una reverenda payasada. Entonces, ¿la anécdota nos cuenta que un boxeador se le rajó a un musculitos? Pues sí. ¡Marica! 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 Pero no era cualquier musculitos, este tipo era realmente fuerte, un fuera de serie. En un rato lo averiguarán. Aunque suena muy bien esa historia, la realidad es que no hay registros oficiales acerca de ese suceso, es solo una anécdota. En todo caso, es un hecho que John fue y es un icónico boxeador estadounidense. Nacido el 15 de octubre de 1858, en Roxbury, Massachusetts, mostró muchas cualidades, como lo son fuerza, salud y en general un gran talento físico. También se dice que tenía un gran espíritu competitivo y una personalidad dominante, y en su juventud peleaba en encuentros informales. Lo que hizo que rápidamente ganara mucha popularidad por su agresividad y fuerza. Por otro lado, Louis Cyr fue un legendario strongman canadiense, nacido en 1863, tiene varias hazañas oficiales y otro tanto no oficiales, pero una de las oficiales, y que yo creo que fue la razón por la cual muchas personas le dan el título del hombre más fuerte de la historia, fue que levantó 1967 kilos. Lo sé, es una locura, pero hay registros y documentos oficiales, además lo hizo frente a muchas personas. Es una hazaña brutal. ¿Quién demonios puede hacer eso? ¡Cielos, qué macizo! La forma en que lo hizo fue con una plataforma de manera que el peso estaba distribuido en su espalda. Y una de las anécdotas, y por ende no es oficial, fue que detuvo un tren en movimiento. No digas mamadas, Mary Jane. Lo sé en qué están pensando, pero es lo que se platica. Aún así no le quita nada de mérito a sus hazañas oficiales, y hay que tener en cuenta que en ese entonces no existían los esteroides anabólicos androgénicos. Volviendo al tema del boxeo. ¿Sabían que muchos boxeadores en esos tiempos peleaban con una guardia baja? Así es, no hay nada oficial, pero se cree que lo hacían porque muchos preferían pegarle al torso de su oponente, esto es porque es más blando que la cara, y los nudillos y mano en general sufría menos. Más adelante hablaremos de ese tema. Muchos conocemos las reglas actuales del boxeo. Algunas de las reglas más remarcadas es que solo se permiten dar puñetazos, y estos son ilegales si impactan de las caderas hacia abajo o en la nuca del contrincante, entre muchas otras, pero hace muchos años esto no era así. Los registros más antiguos del boxeo provienen de jeroglíficos de Egipto y Mesopotamia alrededor de los años 3000 a.C. Ya saben, las civilizaciones que se especula que son las más antiguas, donde se observan peleas con las manos desnudas, como en las peleas de tu barrio. Si nunca se han peleado, debo decirles que los golpes son muy dolorosos. Y no solo para la cara y torso del cuerpo humano, sino para las manos también. Las manos no están diseñadas ni evolucionaron para usarlas como si fueran martillos con los cuales se les puede pegar a cualquier cosa. Los más aficionados al boxeo sabrán que los guantes se han hecho y establecido en las reglas del boxeo para proteger más a las manos que a la cara, y ni hablar de los esguinces en las muñecas. Un golpe con una mala posición de la muñeca y de premio recibes un esguince. Además de Egipto y Mesopotamia, se sabe que en la antigua Grecia,
por allá del año 688 a.C., el boxeo se incorporó a los juegos con el nombre de pugilismo. Se cree que los peleadores usaban tiras de cuero para protegerse las manos, pero no creo que sirviera de mucho, ya que peleaban sin descanso. Hasta que uno de los dos oponentes se rindiera y en muchos casos, muriera, y ya se imaginarán, tal vez en aquel entonces rendirse no era muy bien visto, sin mencionar que se especula que esas peleas eran más al estilo de MMA como lo conocemos hoy en día, ya que no hay registros muy detallados. En la antigua Roma también adoptaron el boxeo como entretenimiento, pero mucho más salvaje, con tan solo decirles que en muchos casos los combatientes usaban cestus, guantes con clavos o metales incrustados, lo que convertía estas peleas en salvajadas puras. Ahora sí se parece más a las peleas de cualquier barrio en Latinoamérica. Con el paso del tiempo, el boxeo casi desaparece en la Edad Media, debido a que la Iglesia rechazaba cualquier tipo de deporte pagano, pero resurgió en el siglo XVII en Inglaterra como una forma de lucha callejera y peleas por dinero. No fue hasta 1743 cuando un boxeador inglés, Jack Broughton, creó ciertas reglas llamadas reglas de Broughton. No le batalló con ponerle nombre a las reglas, todo esto con el fin de regular el boxeo. Estas reglas buscaban reducir la brutalidad y muertes en ring. Algunas de estas reglas nos suenan más familiares, tales como no golpear a un oponente caído, y se le daba un límite de tiempo de recuperación de 30 segundos. Que considerado de su parte. Por otro lado, en los años 1838 y 1853 se pactaron una serie de reglas llamadas Reglas de Londres. La verdad es que no se quiebran la cabeza pensando en nombres. Estas reglas fueron una evolución de las reglas de Broughton. Algunas de estas reglas eran un cuadrilátero de alrededor de 7 metros. Las peleas no tenían límite de rounds, sino que terminaban cuando uno de los dos boxeadores no podía seguir. Los rounds terminaban cuando un boxeador era derribado, entre otras cosas que no se permitían, como cabezazos, golpes bajos, rasguños, pero los derribos estaban permitidos. Vamos, que el boxeo como lo conocemos hoy en día fue la evolución de muchos añadidos a lo largo de la historia. Con estas reglas intentaban formalizar más las peleas de box, pero seguían siendo muy peligrosas y lesivas. Y por último, en 1867 se hicieron las reglas del Marqués de Queensberry. Estas reglas fueron las que dieron una base muy sólida al deporte como lo conocemos hoy en día. Fueron en estas reglas donde se exigía el uso obligatorio de guantes acolchonados, los rounds tenían un límite de duración de 3 minutos, ya no se permitían derribos e incluso aquí fue la primera vez que se vieron las categorías, lo que nos hace pensar en cómo eran antes. Imagínense ver a un tipo de 1 metro con 90 centímetros de altura y más de 100 kilos peleando con un hombre de 1 metro con 60 centímetros y 65 kilos, era una locura. Con todas las reglas el boxeo pasó de ser un espectáculo muy violento, a ser un deporte muy violento también, pero mucho más técnico y competitivo, y claro, menos lesivo para la salud. En la actualidad se han visto peleas con boxeadores compitiendo en distintas categorías, y si bien muchos de los boxeadores de categorías más bajas pueden hacer frente a los más pesados gracias a su velocidad e increíble técnica, la verdad es que en la potencia de golpes hay una diferencia brutal. Por lo regular estas peleas no son combates por algún título y no se toman en cuenta en las carreras profesionales. En diferentes partes del mundo, diferentes promotoras llevan a cabo peleas en donde enfrentan a un boxeador con algún strongman, pero tenemos que tener en cuenta que por lo regular no son boxeadores top, tal vez sean profesionales pero en la gran mayoría no son peleadores con un nivel de combate muy elevado. E incluso hay eventos donde dos personas que no se dedican al boxeo se enfrentan con reglas de boxeo y financiados por alguna promotora. Un gran ejemplo de esto es cuando Eddie Hall y Afpor Bjornsson se enfrentaron. Estamos hablando de dos hombres que en su momento fueron los más fuertes del mundo, con récords de levantamientos de 500 kilos o más, aunque sus profesiones más conocidas fueron las de levantamiento de pesas, ellos decidieron pactar una pelea con reglas de boxeo. Claro que se tomaron cierto tiempo para entrenar, pero se ve mucha diferencia técnica en comparación con una persona que lleva años entrenando. Y en cuestión de cómo estuvo la pelea, pues la verdad estuvo bien, teniendo en cuenta que no son profesionales, dieron un buen espectáculo y terminó con la derrota de Eddie. Imaginen qué tan fuerte pegarían este tipo de personas si tuvieran una técnica de golpeo muy pulida, me refiero a estos hombres que son extremadamente fuertes y pesados, es una barbaridad. ¿Y cómo olvidar la pelea de Muhammad Ali contra Antonio Inoki? ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Fue un combate muy controvertido,
ya que se discutieron muchas reglas y se negoció por mucho tiempo porque Inoki no era boxeador, sino luchador, pero fue uno de los combates precursores para las MMA. Aunque la pelea fue muy promovida ya que hablamos del boxeador que por muchos es considerado el mejor de todos los tiempos, y tal vez es el boxeador más famoso, la pelea dejó mucho que desear, porque, bueno, Inoki se pasó gran parte de la pelea en el suelo lanzando patadas bajas a Ali, muy raro todo eso la verdad. Inoki sabía que ponerse a intercambiar golpes con Ali era un error enorme, y durante las negociaciones, antes de la pelea, Ali impuso varias reglas, tales como que Inoki no debía patear estando de pie, por eso se la pasó tirado, y Ali solo podía usar sus puños y no podía usar agarres ni movimientos en el suelo. Yo no podría estar seguro de que si Ali tuviera habilidades de grappling, pero así fueron las reglas, básicamente era demostrar que arte marcial era mejor, y pues el resultado no fue del agrado del público. Aunque el combate no fue un éxito comercial ni técnico, abrió un debate que muchos ya se habían planteado sobre la efectividad de diferentes artes marciales, inspirando a muchos eventos que en el futuro darían forma a las MMA. ¿Recuerdan que les dije que los guantes actuales están hechos para proteger más al portador que al oponente? En otras palabras, protegen más al que los trae puestos que al contrincante. Esto es debido a que la cara y la frente son más resistentes a los impactos en comparación con las manos, debido a la composición ósea, su capacidad de dispersar la fuerza y su diseño anatómico. Claro que la frente es sumamente más dura que los pómulos y la mandíbula, y si comparamos esto con la nariz, labios y ojos, estos últimos salen perdiendo en cuestión de resistencia. La cabeza y la cara, aunque son más duras, no son inmunes a los daños internos. Así es, hablamos del cerebro, las consecuencias que el cerebro recibe pueden llegar a ser muy graves, y ni hablar de los daños causados por golpes en la nuca se encuentra el cerebelo, por así decirlo, se cree que este es el encargado de las habilidades motoras, como el control y coordinación del cuerpo. Ahora imaginen daños en este órgano, puede ser muy desastroso. Entre los daños más usuales en el cerebro a corto plazo se encuentran las hemorragias y conmociones cerebrales, y a largo plazo pueden ser encefalopatía traumática crónica, demencia y Alzheimer, Parkinson y problemas cognitivos y conductuales. Claro, todo esto depende en gran medida qué tantos y qué tan fuertes fueron los golpes que recibiste durante las peleas y entrenamientos, y también depende del tiempo, a más tiempo más probabilidad hay de tener algún problema de salud. Y con respecto a las manos, estas tienen huesos frágiles y pequeños, además de muchos nervios y articulaciones, y si a eso le añadimos que a la hora de lanzar un golpe toda la fuerza del impacto se concentra en ese pequeño punto llamado puño, el resultado puede ser brutal. Si saben algo de física entenderán que si algo pequeño avanza con mucha fuerza y velocidad el impacto puede llegar a ser sumamente duro, lo que significa que a menor masa y más densidad el impacto es más fuerte. Entonces si le pegamos a algo que es más duro que nuestra mano podremos ver cómo ésta sufre de fracturas y daños de articulaciones, así que antes de hacer berrinches y querer desquitarse con la pared piénsenlo más de 2 veces. Repito, las manos no evolucionaron para dar golpes, están hechas para la precisión y manipulación de objetos. Retomando la anécdota de Jon contra Louis, no es muy difícil predecir que Jon tendría más posibilidades de ganar, teniendo en cuenta que Jon pertenecía a la categoría de peso pesado, los hombres entrenaban para diferentes propósitos, Louis se dedicaba a levantar cosas exageradamente pesadas, y Jon entrenaba para pelear, hay mucha pero mucha diferencia de técnica. En todo caso, ustedes son los que tienen el veredicto final, déjenlos en los comentarios. Hasta luego.